chicos? ¿Cómo les va? Bárbaro. ¿Vos? Muy bien, por suerte, muchas gracias. A partir de este momento nosotros vamos a tener hoy en estudios un invitado bastante particular porque se va a traer de el cine una historia que marcó en su momento, creo que a nuestras generaciones varias, así fue como un hito. ¿Se acuerdan de la película Atracción Fatal? Claro. Sí, claro, obvio. Michael Douglas y Glenn Close, Glenn ¿verdad? Close, Ahí va. fuertísima. Bueno. Sí, sí. Del cine la historia la van a traer al teatro. Y va a ser muy interesante porque si se fijan en todo lo que ha sido la evolución de la mirada sobre el tema de la infidelidad, en aquel momento no cabía duda, la victimaria era sin duda Glenn Close, tanto que en la historia del cine se suicida, no merece otra opción. Hoy, a la luz de un montón de nuevos valores y formas de entender el rol del hombre y la mujer, ¿quién va a ser la víctima? ¿Quién va a ser victimario? Es un desafío interesante para el teatro. Viene Pablo Rago, que va a ser de Michael Douglas, digamos. Bien. Qué linda visita. ¿Quién hace Glenn Close en esa obra? Sofía Gala, Sofía Gala, mirá vos, qué la interesante. hija de Moria. Muy Bárbaro. bien. Bueno, los Así vemos. que va a ser interesante charlar con él en un ratito nada más. Bárbaro. Gracias. Beso, Hasta Victoria. mañana, Chao, chao. Antes vamos a ir con cuestiones del quehacer nacional, de política. Saben que el ministro fue llamado nuevamente a sala, a comisión, para explicar o dar cuenta de la situación de la delincuencia en general, de algunos números y también de por qué sí y por qué no, algunas propuestas que vienen desde la oposición para combatir la delincuencia. Tenemos en este momento un móvil, ¿ya está pronto, producción? ¿Qué me dicen? No me dicen, así que ya me dirán. Mientras tanto, sí está pronto, ahí está, bien. Diego Travieso está con el senador del Partido Nacional, Javier García, que lo convoca. Antes de ir a la conversación con ellos, repasemos el tema informativo primero. El ministro planteó las cifras y habló de las medidas que ya se aplican para intentar bajar los delitos. Nosotros pensamos que están dando algunos resultados, no queremos adelantar, pero ha habido bajas importantes en homicidios, no tan importantes en hurtos y no ha habido baja en las rapiñas, aunque sí bajó la curva de crecimiento. Los legisladores pidieron cambios en la ley de legítima defensa para darle más herramientas a la policía, pero el ministro discrepa y dice que el respaldo se ha dado con mejoras en sueldos, armamento, vehículos y comunicaciones. La policía no tiene las manos atadas. Hace 2 meses, mejor dicho, en 2 meses y poco, la policía batió 11 delincuentes. No tuvo ningún problema porque no tiene las manos atadas. Yo lo que creo que tiene las manos atadas cuando el sueldo no le alcanza, cuando no le da para nada, cuando tiene que trabajar 8 horas más como trabajaba antes, cuando no tenía buen armamento, cuando no tenía buenos chalecos antibales de protección, cuando no tenía los automóviles suficientes, motos suficientes. Cuando no tenía todo eso, tenía las manos atadas. Ahora tiene todo eso y tiene total respaldo. El senador Javier García, que convocó a Bonomi, criticó las explicaciones del ministro. Dice que todo está bien y que hubiera sido peor. Digo, la verdad que es un mundo paralelo el que vive el ministro y el gobierno. García dijo que el 50% de los homicidios aclarados implica un alto grado de impunidad, aunque Bonomi responde que es la tasa de aclaración más alta de la región. Bien, entonces ahora sí vamos a ir con un móvil, vamos a averiguar por qué entiende que no le resultaron satisfactorias las respuestas que da el ministro, en qué puntos difiere. Pero antes, por supuesto, Diego Travieso, ¿cómo estás? Bienvenido, senador. Empezás tú con las preguntas. Bien, Victoria, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos con el senador Javier García, quien llamó a la comparecencia a la Comisión de Seguridad al ministro Bonomi. Nuevamente viene el ministro Bonomi aquí al Parlamento, Javier, para explicar, en este caso, las cifras del 2018. Voy a citar a Alejandro Camino, que él siempre dice, vivimos en un déjà vu permanente con estos temas. Diciembre del año pasado se pidió una quinta censura a Bonomi, nuevamente también salió usted a declarar, Javier. En definitiva, ¿cuál es la reflexión luego de una visita nuevamente de Bonomi y nuevamente diciendo ustedes que falta autocrítica y de que las cifras en realidad no son las que son? No, las cifras son las que son y son dramáticas. Falta un año de gobierno, 11 meses y algo por ahí, pero digamos en números redondos casi un año de este gobierno. Y por más que haya elecciones y todo lo que usted quiera, la inseguridad, la violencia, la rapiña, los homicidios suceden todos los días. Hoy estamos a las 2:30 de la tarde.
Hoy a las 12 de la noche, cuando llegue a las 12 de la noche, en Uruguay se habrán cometido 80 rapiñas. Quiere decir que va a haber 80 uruguayos y uruguayas que habrán recibido hoy o una sevillana en el cuello, un revólver en el pecho para robarle algo, un celular, el monedero o lo que fuere. Hoy va a suceder. Sucedió ayer y va a suceder mañana. Eso suma que en Uruguay tengamos hoy casi 30.000 rapiñas al año. Cuando comenzó el gobierno del Frente Amplio, eran 7.000 rapiñas por año. Se han más que cuadriplicado las rapiñas. Cuando en el año 2005, cuando subió el Frente Amplio, había 200 homicidios, hubo 200 homicidios exactos. Hoy hay 414, los cierres del año pasado, 414 homicidios, más que se duplicaron. Y algo mucho peor, por la mitad de los homicidios que se cometen en el Uruguay, el asesino, el criminal, no paga un segundo de cárcel, porque nunca se sabe quién fue el asesino. Es una cosa... Según Bonomi, esas cifras son buenas con respecto a la región. Bueno, primero, está aquel dicho, ¿no? De mal de muchos, consuelo de... Se sabe cómo termina ese dicho. Así que como todos están mal, está bueno que estemos mal nosotros. Pero yo vivo en Uruguay, yo no vivo en la región. A mí me interesa el Uruguay. Pero aparte, aclaro, también dijo Bonomi que en la región había aumentado la violencia. Equivocado. Las cifras oficiales, las que dan los organismos internacionales, dicen que en la región, excepto Brasil, en toda la región bajó el delito y la delincuencia. Bajó en Argentina, bajó en Chile, bajó en Perú, bajó, etc. Salvo Brasil, que es un continente, no un país de 3 millones de habitantes. Entonces, por más que lo diga Bonomi, no es así. Entonces, la realidad dice esto, la realidad dice que en Uruguay vivimos impera la ley de la selva, pero al mismo tiempo en un reino de impunidad. Si la mitad de los homicidios no se sabe quién es. Pero aparte, la gente ya no denuncia. La gente no naturalizó, como se dice ahora, el crimen y la violencia. Si a usted lo hurtan, si no es para el seguro, no denuncia, porque saben que no pasa nada. Eso es terrible. Eso es el imperio de la violencia. Dar por bueno que se pueden cometer delitos y que nadie hace nada. Entonces, la realidad es que falta un año y que el gobierno, independientemente de todos los acontecimientos que haya este año, es el gobierno legítimo y tiene que tomar decisiones. Nosotros, como decíamos cuando lo convocamos al ministro, no queremos más excusas, no queremos más culpables, porque al fin de cuentas el ministro Bonomi es un ministro que en 10 años, según él, hizo todo bien. Se duplicaron los homicidios, se triplicaron las rapiñas, o más que se triplicaron, e hizo todo bien. Tuvo el presupuesto del Ministerio del Interior se multiplicó por 4, de 200 a 800 millones, números redondos. Tuvo mayorías parlamentarias propias 15 años, el ministro Bonomi 10 años. Y usted tiene estos números y no tiene una autocrítica para hacer. Y nosotros decimos, pues no es una cuestión que lo digamos ahora, fuimos en el año 2016, yo fui en nombre del Partido Nacional junto a los senadores Besos y Heber y a los demás partidos políticos y llevamos 30 proyectos de ley en materia de seguridad. No es que ahora. En el 16, hacía pocos meses había asumido el doctor Vázquez. Nos dieron bolilla. Llevamos soluciones, los que nosotros creíamos que eran buenas soluciones, que seguramente si se hubieran aplicado algunas, hoy estaríamos mejor. Y pedimos que se respalde a la policía. Yo veía recién el tape que ustedes pasaban. La policía está regalada, como perejil en feria. Yo le decía ayer al ministro, ¿usted no vio, ministro? Por el fin de cuentas parece que estas cosas son inventadas. ¿Usted no vio los videos que circulan por ahí? Donde hay patotas que le toman el pelo a la policía, que lo filman y los policías se tienen que quedar estáticos. ¿Usted no vieron uno con unas motos? Bueno, ¿por qué se queda estático el policía? Porque si el policía procede como hay que hacer ante el desacato, que es esposarlo y llevarlo a la comisaría, el que termina en el juzgado el otro día es el policía. Porque solamente hay un tironeo y alguien diga, no, me violó los derechos humanos el policía. Le está tomando el pelo, se desacata con la policía y ahora le pone a esa esposa y el violador de los derechos humanos el policía. Ese es el Uruguay real, no el Uruguay del mundo paralelo que ve el ministro Bonomi. Cuando un policía actúa en una noche, pongamos en un barrio de Montevideo, en una ciudad, en una esquina de la ciudad del interior, un pueblo, en cualquier lugar, si un policía se enfrenta a un delincuente que está armado, el delincuente seguramente está consumido droga. No pregunta y no pide permiso para tirar, hace así y tira. El policía, según la legislación actual, tiene que, para reaccionar, esperar que la agresión sea proporcional y que se pueda demostrar que lo hizo en legítima defensa. Primero, tiene que esperar que el tiro que le tira al otro no le emboca, porque si le emboca, no cuenta el cuento. Entonces, nosotros lo que pretendemos es cambiar la carga de la prueba. Y, en concepto, defender al que nos defiende. Que cuando el policía está en un momento de esos que
que solo el policía está. Si tiene que actuar ante la inminente violencia, que actúe. Y si tiene que usar el arma, que la utilice y dispare. Porque nosotros queremos un país donde la sociedad, donde el Estado defienda al policía. Y no el policía el otro día se tenga que pasar todo en el día en el juzgado, con el Jesús en la boca y en una de esas terminar el procesado. Eso es lo que llamamos ese proyecto de ley de legítima defensa presunta para la policía, que cambia el paradigma actual. Victoria, te escuchamos, seguramente tenés muchas preguntas. Sí, sobre esto último, senador, usted sabe bien que como principal argumento contra esta figura, ¿no?, de la presunta legítima defensa, se maneja el concepto de que entonces vamos a hacer el gatillo fácil. ¿Qué opina sobre eso? Victoria, mi opinión es que gatillo fácil ya hay en Uruguay. Que justamente lo que hay que terminar es con el gatillo fácil. ¿Con qué gatillo fácil? Hay que terminar con el gatillo fácil que tienen los delincuentes. Porque en Uruguay se disparan por días decenas, centenares de tiros que tiran los delincuentes contra la gente. Y ese es el gatillo fácil que existe en Uruguay. Es una alquimia intelectual del ministro. ¿Qué gatillo fácil? Lo que estamos pidiendo es que el policía tenga todos los instrumentos para repeler la agresión y no viva con el Jesús en la boca y siempre sospechando y teniendo que explicar que cuando nos defiende, en verdad lo hace bien, cumple su misión. No, el Estado le tiene que decir, usted tiene un uniforme, un armamento, para defendernos. Utilice lo que tenga que utilizar para defendernos, porque no vamos a permitir que los delincuentes y los chorros se apoderen de la sociedad. Eso es lo que queremos. Todo el resto es teoría. Gatillo fácil es el que tienen los delincuentes. Y lo que hay que hacer es frenar el gatillo fácil y que cuando se use un arma lo use el representante de la ley en el marco de la Constitución y la ley, y eso se llama policía. Y además le agrego, no solo que hay gatillo fácil de los delincuentes, sino que ese gatillo fácil del delincuente, miren en qué órbita está el ministro Bonomi, es que en Uruguay los delincuentes y las bandas de crimen organizado aplican la pena de muerte. En Uruguay hay pena de muerte, que la administra una justicia paralela, que la tiene el crimen organizado, que mata a buena parte de los 414 asesinatos que hubo el año pasado. Hay un criminal, un mafioso, que levanta el dedo y dice vive o lo mato, y manda a uno que lo mate. Esa es la pena de muerte que existe en Uruguay. Y la mitad de ellos quedan impunes. Esta es la realidad y esto es lo que hay que enfrentar con la Constitución y la ley y con respaldo institucional, político y jurídico a la policía, que es quien nos defiende. No hay que mirar para el costado, no hay que tener miedo de defender a la gente, Victoria. Bien. Cuando el ministro insiste en que la policía está amparada y lo que cita o evoca es la inversión que se ha hecho en lo que tiene que ver desde uniforme, equipamiento y demás. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dice usted al respecto? ¿Al lugar reconocer que eso sí fue una inversión del Ministerio del Interior para con la policía y el concepto de la policía que nos cuida? ¿O no era necesario eso? Y por eso, no, claro que es necesario, sí, sin duda ninguna. Y que es que es necesario y que es bueno que el policía, bueno, no, está excelentemente bien, que esté bien equipado, bien armado, obviamente bien remunerado, y que haya aviones, drones, helicópteros, todo lo que usted quiera. Pero aparte de todo eso, tiene que estar respaldado jurídicamente y no puede estar con las manos atadas. Los policías están con las manos atadas porque saben, Victoria, lo sabe todo el Uruguay, el ministro vive en un mundo paralelo. Sabe el policía que si actúa seguramente termine en el juzgado él, porque va a ser acusado de repetir un delito, de violar los derechos humanos o de dejarle un moretón a alguien, cuando está defendiéndonos para evitar que un delincuente, un integrante de una banda mafiosa mate a una persona, a un vecino o a quien fuera. Esa es la realidad. Cuando él se lo decía al ministro, ¿no? Tartamudeaba, le digo, pero usted no ve, ministro, su director de la Policía Nacional, que usted no ve los videos donde le toman el pelo a la policía, donde se le ríen en la cara, ¿Y qué respondió? Bueno, que los había visto, pero que bueno, si en ese caso sacaban el arma, disparaban y iban a terminar preso, pero lo que yo le digo que le tiene que poner un bastonazo en la rodilla, ponerle las esposas y llevarse a la comisaría, porque hay que terminar con la falta de respeto a la policía. Empieza así, empieza cuando alguien le empieza a faltar respeto a la policía, el policía no puede responder. Entonces el vándalo, el criminal, el delincuente da un pasito más, se siente dueño del territorio. Si las bandas criminales sienten que avanzan en Uruguay y que no tienen freno, la policía les cuesta frenarlo, no porque no quieran, sino porque miran para arriba, están solos, absolutamente solos ellos y su alma. Le voy a dar un caso. El año pasado, que fue
Asesinaron a 5 policías. El ministro de Interior no fue ninguna vez a acompañar a las familias de los policías asesinados. ¿No le parece un gesto de falta de respaldo, de solidaridad, de sensibilidad mínima con un policía que en los últimos, creo, el año pasado y el anterior, 5 o 6 fueron asesinados? ¿No le parece la muestra más clara, gráfica, de la falta de respeto y de sensibilidad y solidaridad con la policía? Hay un problema de origen. El ministro Bonomi nunca pudo haber sido ministro del Interior. Usted sabe por qué y la ciudadanía sabe por qué. Pero esto no es responsabilidad del ministro Bonomi, esto es responsabilidad de todo el partido de gobierno, que durante 10 años a Bonomi le levantaron las manos y lo respaldaron todas las veces que fue interpelado de Teoría Sala. Ahora hay algunos que quieren sacar la pata al lazo porque hay elecciones. Pero todos los que ahora dicen, no, hay que mejorar la seguridad dentro del Frente Amplio, fueron los que decían, está todo bien hecho lo que ha hecho el ministro Bonomi y los ministros del Interior que fueron anteriores a Bonomi. De los 15 años del Frente, 2/3 partes las tuvo este ministro, pero otra tercera parte la tuvieron otros ministros y ministras. Senador, como usted decía, queda prácticamente un año todavía por delante, y a la luz de todos los resultados siempre insatisfactorios que ha tenido para la oposición cuando se llama a Sala al ministro en temas de seguridad o a la comisión y demás, ¿tiene sentido seguir insistiendo en ese camino? ¿Se va a obtener, cree o apuesta que puede haber alguna respuesta diferente? Más allá de una tal vez tímida autocrítica tardía que pueda surgir de otros lugares, ni siquiera de la propia cartera. Recién lo hablamos afuera de cámaras. Las responsabilidades que tiene un legislador se cumplen independientemente del efecto que tengan, porque es obligación nuestra cumplirlas. El razonamiento contrafáctico sería, ¿y si pasa todo esto? Si estamos en las peores cifras de violencia y criminalidad y decidiéramos no hacer nada, ¿qué diría usted? ¿La oposición no tiene nada para hacer? Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Llegamos hasta el límite de lo que legítimamente podemos hacer en virtud de que hay mayorías propias del Frente Amplio, legítimas. Pero si no lo hiciéramos, nos dirían que la oposición se queda callada, no pide reacción del gobierno, es nuestra obligación. Y le agrego algo más para cerrar, perdón, Victoria. Pero tenemos claro que la solución de fondo, la única solución de fondo a esta altura del partido es cambiar el gobierno, porque ya nos damos cuenta que el gobierno no quiere reaccionar. Hubiéramos querido reacciones previas, porque... Claro, hubiéramos querido reacciones porque ahora previas. lo que va quedando en la vuelta, bueno, es un cambio de gobierno, si eso efectivamente tuviera lugar, y aquí va la pregunta. ¿Cuánto tiempo le parece, con la mano en el corazón, que puede llevar revertir esta situación? Obviamente, políticas diferentes mediante, apuestas que pueden ir entre las que plantea el senador Lacalle Pou, entre lo que plantea Larrañaga, combinaciones Pero, ¿cuánto tiempo requiere un país, insisto, con una nueva estrategia de políticas de seguridad sobre la mesa, para que se note un cambio? Porque mágico no va a ser. No sabe lo que le agradezco la pregunta. No sabe lo que le agradezco la pregunta, Victoria. Mire, la inseguridad, la crisis que estamos viendo de seguridad debe ser, si no el primer tema, yo creo que es el primero, juntamente al tema del empleo y del trabajo. Entre ellos dos están las jerarquías más importantes de toda la sociedad, nuestras preocupaciones. Este tema, siendo el más importante como es de los que se puede encaminar más rápido, porque depende de la voluntad política del gobierno. Le voy a decir cuál va a ser para que quede bien claro de norte a sur y de este a oeste del país. Perdón que lo interrumpa, lo dijo Obrador, y los primeros meses de su gobierno subieron los homicidios. Bueno, pregúntele a Obrador, yo la verdad no lo conozco y vivimos bastante lejos de Obrador. Y la verdad el punto es que no suceden de la noche a la mañana los cambios. No, pero lo que cambia de la noche a la mañana es la actitud. Eso cambia de la noche a la mañana porque depende de la voluntad política, no es un tema jurídico. Si al Partido Nacional y a nosotros nos toca hacer gobierno, y en nuestro caso Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, a partir del 1 de marzo del 2020 en Uruguay el que las hace las paga. Se acabó la impunidad. Punto y aparte. No hay más esto del recreo, que hacer las cosas bien y hacer las cosas mal da exactamente lo mismo. Ese va a ser el mensaje político y a partir de ese concepto político devienen decisiones ejecutivas todos los días. Y la policía va a estar respaldada y el policía va a mirar para arriba y cuando mire para arriba no va a tener la soledad. Va a tener un ministro o una ministra que le va a decir, usted actúe que yo lo respaldo. Y el ministro va a mirar para arriba y va a tener un presidente de la República que dice, la seguridad me hago cargo yo. Sinceramente, en materia de seguridad, como en otros temas, el doctor Vázquez se sacó la banda presidencial hace ya mucho tiempo. Senador García, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias, Diego, también. A ustedes. Gracias, Victoria. Siguen ustedes en piso. Sí, seguimos, hacemos una pausa y ya volvemos.